Ya estamos en compañía de nuestra invitada, la licenciada Ana Gómez. La estuvimos esperando. Ha llegado. ¿Qué tal, Licen? ¿Cómo te va? Voy a presentarte. Ella es nutricionista. Realmente yo la conocí a través de redes. Creo que no te entrevisté todavía, Licen. No, No, no la estoy primera vez. segura. Creo que no. Ella es nutricionista, es experta en diabetes y trastornos de alimentación y obesidad. Y vamos a hablar de diabetes. Licenciada Ana Gómez, bienvenida. Un gusto, un gusto. Bienvenido, o sea, buen día para toda la audiencia, ¿verdad? Bueno, Licen, vamos a hablar de la alimentación. Te estuve siguiendo en redes sociales, muy interesante todos tus posteos. Y lo que más me llama la atención es el vínculo que haces, el nexo que haces de la enfermedad con la alimentación, Así que de hecho mismo. que sabemos que está muy ligada, pero hoy más que nunca la gente busca, como dije al principio, una cura. Que generalmente los médicos no nos dicen, porque No. nos dicen no hay cura. Entonces uno ya viene, como estaba comentando esta mañana, totalmente desarmada, desesperanzada. Y bueno, y la idea es encontrar justamente opciones para vivir saludablemente. Y si bien está la diabetes quizás con nosotros, Ujú. no percibirla en su Sí, real dimensión. Esa es la idea. sí. Bueno, de verdad, la diabetes es una enfermedad, yo siempre digo que no tiene que existir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por un desorden de nosotros, de nuestros hábitos, de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida. ¿Y qué pasa? Como es una enfermedad que genera mucho dinero, porque estadísticamente hablando, ¿verdad? Donde más se genera lucro son los medicamentos para la diabetes. Lo que yo vengo viendo hace unos años, por eso empecé a postear este tipo de cosas que obviamente crea una pequeña revolución, porque como estamos acostumbrados a que los médicos cabeceras nos digan, bueno, tenemos que medicarnos ya, ¿verdad? Creo que obviamente genera un poco de confusión a la gente, ¿verdad? Ujú. Entonces como que, o sea, viene una y quiere decir lo contrario de lo que me dijo mi doctor, ¿verdad? Y la verdad que acá nadie está sujeto a hacer lo que uno dice. Simplemente nomás estamos tratando de buscar una solución a que no tenga uno que depender siempre de los medicamentos, ¿verdad? Ujú. Y yo hace 15 años estoy en lo que es la carrera, ¿verdad? Y el 80% de mis pacientes son diabéticos. Y vos le decís, bueno, vamos a dejar un poquito el medicamento de lado y es como que le estás sacando algo, no sé, que no va a poder vivir más o menos de eso, ¿verdad? Y eso es porque no se le enseña a cómo realmente se tiene que cuidar. Porque digamos lo siguiente, la gente piensa que la diabetes es una enfermedad primero genético, ¿verdad? Eso es mentira. La diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, que es causante por un mal trastorno metabólico. ¿Qué quiere decir eso? De que es una enfermedad provocada, ¿sí? Justamente ahora yo estoy haciendo una maestría en epigenética y ahí desata ese mito de que todas nuestras enfermedades es porque mi bisabuelo, mi tatarabuelo tuvo, entonces yo automáticamente ya tengo que tener. Me condiciona que tengo que morir de lo que Claro, murió mi abuelo, pues más o menos. imagínate, la gente vamos a decir, se alivia porque dice, bueno, yo tengo que tener porque mi abuelo tuvo, entonces yo automáticamente tengo que tener, entonces ¿para qué me voy a cuidar si voy a tener, verdad? Eso es lo que da a entender. Sí. Pero no, como una enfermedad que yo estoy provocando, voy a culpar a la genética, ¿verdad? Y así como es provocado, también tenemos la posibilidad de curar, de revertir. ¿Es para todos los pacientes diabéticos? Obvio que no. Hay pacientes que ya vienen en un estado lastimosamente donde el cuerpo ya no da abasto. Sí, depende de medicamentos. Pero cuando estamos en una etapa temprana, donde me diagnostican con glucosa alta, en algunos casos ni siquiera son diabéticos, evidentemente se puede revertir eso sin problema, sin uso de medicamentos. Ujú. Incluso ahora está el diagnóstico de la prediabetes, que es lo que más asusta, Sí, porque es como que hay una etapa previa a la diabetes donde ya tenés que empezar, muchos dicen, solamente con cambio en la conducta alimentaria para evitar llegar. Pero otros ya empiezan con una pequeña dosis o de insulina o de... así mismo. Yo te cuento una experiencia Sí. mía.
Yo también vengo de una familia de diabéticos. Sí. Todos mis parientes cercanos tuvieron ese problema. Algunos fallecieron por culpa de eso. Aunque, mira, si yo pregunto a la gente quiénes tienen un pariente con diabetes, me va a llover los mensajes, porque quien más, quien menos tuvimos 1, 2, 3. Yo tuve 1, 2, 3 y uno que falleció a causa de la diabetes prácticamente. Por eso te digo, entonces todos tuvimos, todos tenemos. Y porque por los malos hábitos, esa es la verdad. Sí. No es porque toda mi familia tuvo, yo voy a tener. Sí, contame tu experiencia. Bueno, a mi papá se le diagnosticó hace un año prediabetes. En realidad no era diabético, sí, tenía la glucosa alta. Pero convengamos que hace muchísimo yo vengo peleando con él porque los jugos es su debilidad. Los jugos en cartones otra vez, ¿verdad? Ay, imagínate. Y viene consumiendo de años. Y yo le decía, para con eso. Y no, porque jugo, porque esto, porque es natural. Otro, claro. Sí, eso se nos vendió como natural hace muchísimos años. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora se le subió la glucosa, estaba un poco alto, y su diabetóloga viene y le da ya el medicamento para la inyección esa, ¿verdad? Que no es insulina, es otro tipo de medicamento que se inyecta. Entonces yo me asombró, ¿verdad? Porque dije, ¿por qué si no sos diabético? ¿Para qué te va a dar el medicamento? Entonces yo me comunico con la doctora y le digo, mira, esto y esto, ¿por qué? Si yo sé que él puede cambiar y puede tener un estilo de vida y ir revirtiendo, o en todo caso controlar, ¿verdad? Hasta llegar a un parámetro estable. Y ¿puedes creer lo que me responde la doctora? Me dice, él no va a cambiar. Él ya no tiene, es mejor evitar a que se complique. ¿Y cómo yo voy a agarrar a un paciente que está...? Porque hay que convengamos que somos lo que digerimos y somos lo que pensamos. La diabetes muchas veces se da por el estrés también. El azúcar alta se da por el estrés. Entonces, ¿cómo yo, siendo diabetóloga, yo voy a indicar a mi paciente que él ya está perdido? Porque en pocas palabras me dijo eso. Claro, es como hacer alusión al patrón de conducta del paciente, entonces decirle, bueno, a este le medicamos ya porque no va a cambiar, pero ¿quién es la persona para tomarse esa atribución también? Uno tiene que dar una cuota de credibilidad al paciente de que asuma ese compromiso. Claro. Ahora, si lo hace o no lo hace, ya es otro problema. Exactamente. Ahora, hablamos de diabetes tipo 2. No estamos hablando de tipo 1. No. Aclará porque acá ya me están matando. Porque es muy peligrosa y si la diabetes sí puede ser genética heredada, en especial la diabetes tipo 1. Claro. ¿Verdad? Y bueno, entonces... No, cuando hablamos de diabetes provocada por el metabolismo, obviamente hablamos de la diabetes tipo 2. Claro. La diabetes tipo 1 ya no es una causa metabólica, es porque tu cuerpo ya no tiene la cantidad suficiente de insulina o no tiene insulina y entonces uno se tiene que estar inyectando. Eso es algo que ya no podemos controlar, obviamente, ¿verdad? Porque ya tenemos ese problema desde el inicio. Pero el tipo 2 no. Ahora, no te puedo decir de que la diabetes tipo 2 es una diabetes del adulto porque cada día hay más niños con diabetes tipo 2. Exactamente. Entonces, ahí para que veas nomás, si era genético, esta diabetes iba a ser controlado. No iba a haber tanta cantidad de gente diabética. Si vamos por la genética, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta de que no es genético, es el mal hábito, punto. Bueno, y la conducta alimentaria. Hablamos de la conducta alimentaria. ¿Se puede revertir con la conducta alimentaria entonces la diabetes a tu criterio? Sí, se puede. Justamente con mi papá tuve el caso de que sí se puede. Obviamente no es solamente la conducta alimentaria. Es también el estilo de vida. El estilo de vida, cómo pensás, cómo manejas tus pensamientos, cómo te hidratás, cómo dormís. Porque ¿de qué me sirve que yo coma bien y todo el día viva estresada, no duerma bien, no consuma agua? Las células necesitan hidratarse. Claro, de hecho que el paradigma en materia de alimentación también ha cambiado tanto yo diría, en esta última década, porque de todo lo que nos decían que no teníamos que consumir, hoy nos dicen que tenemos que consumir. Sí. Entonces es como que se perdió también la credibilidad desde el máximo órgano rector de la salud en el mundo. Yo empecé a desconfiar ya desde la OMS, desde el COVID realmente se me cayeron ya todas las fichas y dije, no, acá estamos ante un mundo de gente que lucra con la salud de la gente. Sí, entonces uno tiene que tratar de ver qué le hace bien, qué no le hace bien, ¿sí? Qué medidas tomar. Sí. Yo con esto no digo que no tienen que ir al médico, no tienen que medicarse, obviamente hay tratamientos que sí ameritan,
pero no desde el principio porque me duele la cabeza, yo agarro y tomo la pastilla que me hace pasar el dolor de la cabeza, que es lo que hace la mayoría de la gente. Porque acá no estamos hablando, por ejemplo, de automedicación, que también es un mal social que crea una serie de enfermedades a la gente y una serie de trastornos que a veces ya son irreversibles. Exactamente. ¿Pero qué es la medicación? La medicación es lo que nosotros consumimos para aliviar un mal instantáneo. Nosotros no podemos agarrar y medicarnos de por vida porque tipo ya no vamos a poder solucionar de otra manera, ¿verdad? Y lastimosamente es cierto, hay un tabú muy grande con relación a muchas cosas. En mi época de facultad, imagínate, a mí me enseñaron que el huevo era malo, Sí. que se tenía que consumir 3 veces a la semana y era todo. Hoy día hay millones de estudios donde dicen lo contrario, que el huevo es el mejor alimento que hay, el más completo. Es más, vos podés comer huevos en el día y ya estás completa. Ni siquiera necesitas consumir otro tipo de alimentos, ¿me entendés? La misma cosa ocurre con el tema del gluten, aunque no te voy a negar que también está la revolución industrial, ¿verdad? Que todo es sin gluten, entonces te llenan la cabeza con que todo tiene que ser sin gluten, pero vamos a ser conscientes de que no es solamente comer sin gluten, comer mal, ¿verdad? O sea que Claro. es pues un juego ya mediático, marketing. Es un juego mediático donde un día te dicen una cosa y te sugieren consumir un aceite orgánico, un aceite de coco, al día siguiente sale otra información que si no consumas el aceite de coco. El aceite de coco está hecho de residuos. El aceite de coco, o sea, decís, Dios mío, que hay que... Y vos ves así los comentarios y ¿qué comemos? Todo nos hace mal, vivimos del aire. Sí, porque realmente hay tanta información que ya hay desinformación. Exactamente. Para mí la mejor teoría es la siguiente: prueba y come lo que te hace bien, ¿verdad? Cuando yo lancé justamente este tema de la genética y demás, porque como te digo, la gente está acostumbrada a escuchar que esto es genético y que no tiene cura, por ende, ¿verdad? Dios mío, cómo me atacaron por algo que yo estaba diciendo que obviamente es algo muy, ¿verdad? Chocante escuchar. Pero yo digo así, en vez de criticar, ¿verdad? Porque ya tenés diabetes, ya estás, tu metabolismo ya está mal, ¿verdad? Tenés migraña, dolor de cabeza, te estresás, no dormís bien. ¿Por qué no probás? ¿Por qué no probás hacer los cambios? Y si te hace bien, te quedas con el cambio. Así nomás es. No es necesario. ¿Y dónde están los estudios científicos? Todo el mundo sabe que los estudios científicos puede un parámetro más o menos, pero puede ser alterado también. Sí, si la FDA está cambiando cada rato sus paradigmas en cuanto a alimentación, cada 10 años te dicen que todo lo que consumiste hace 10 años no tenías que consumir y que tenés que cambiar porque eso te hace mal y te produce cáncer y te produce diabetes. O sea, evidentemente nadie es dueño de la verdad. ¿Y por qué cambia? Porque justamente ven el resultado en las personas. Por ejemplo, cuando empezó la revolución de la grasa, que la grasa era mala, ¿qué pasó? Las industrias de cereales y demás empezaron a emitir mensajes de que los cereales eran malos. Por culpa de eso es que hoy día sufrimos pandemia de obesidad, vamos por la diabetes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Hace como 15, 20 años atrás se desmintió. ¿Cómo que la grasa va a ser mala? La grasa es buenísima. Lo que está mal es el cereal. Entonces es también un juego de empresa, ¿verdad? Empresarial, porque son industrias enormes. Obviamente. Y compra médicos, compra televisión, ¿me entendés? Marketing, viajes, de la calidad de vida que tienen algunos profesionales que... no hablo de Paraguay solamente, hablo del mundo, que se mueven prácticamente a través de las grandes compañías farmacéuticas, ¿verdad? Que están, como digo, hay muchos intereses. Entonces lo importante es ser sabios, ¿sí? Detenernos a mirar un poquito y conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro organismo, porque los paradigmas, vuelvo a repetir, cambiaron. Yo antes iba al súper y cargaba de todo y ahora me arrepiento, pero terriblemente de haber comprado cereales para mis hijos que eran reazucarados, cajitas para su merienda de jugos y un montón de cosas y galletitas. Y me apena cuando veo niños que comen. Incluso yo tengo un nieto y ahora quiero comprarle cosas y no encuentro nada sano prácticamente. Y como vuelvo a reiterar, todo lo sano es caro. Sí. Eso también es un problema para la gente que quiere vivir mejor. Mira, en casa es así. No hay jugo. ¿Por qué jugo? Tipo, lo mío es agua. El agua es gratis prácticamente, ¿verdad? Sí. Consumí agua, consumí mucha agua y comé la fruta. ¿Para qué vas a comprar la fruta, verdad? Yo entiendo que cuando sos chiquitito vos querés mandarle con esos tipos de alimentos a tu hijo a la escuela, pero ¿por qué vos le vas a imponer lo que tiene que consumir? El niño se adapta. Hoy día vemos que
muchas criaturas quieren tomar agua, pero si ya le acostumbras de bebé a tomar Sí. agua, él ya se queda con Se eso. queda con eso. Sí. Entonces, Y ¿por él qué? te pide. Claro. Él te pide. Porque el cuerpo pide, el cuerpo necesita hidratarse. Vos tomás 1 litro nomás de agua por día, vas a ver que al día siguiente vas a tomar 1,5 litros. Al Exacto. siguiente día, es porque el cuerpo te va a pedir. Exacto. Bueno, ¿y cuál es la dieta o el tipo de no dieta, sino podemos decir la rutina de alimentación que una persona diabética pueda hacer y con eso crees vos sostenida, no es Claro. que hago hoy y hago una semana y fin de semana me Exactamente. desbordo. Una dieta sostenida, una rutina de alimentación sostenida que puede de alguna manera dar cambios en la enfermedad. Bueno, te cuento cómo yo hago con mis pacientes. Primero, luego, yo soy muy afán de lo que es la parte del ayuno. Me encanta. Por algo ganó el premio Nobel el que hizo, ¿verdad? El ayuno es lo mejor que puedes hacer porque el cuerpo es como que recicla tu cuerpo. Entonces, toda esa cantidad de azúcar elevada que vos tenés en sangre, el hígado va a usar a favor, no va a usar en contra. Entonces, le hago hacer un pequeño ayuno. Intermitente. Exactamente. Ujú. Y hasta 11, 12 del mediodía, algunos 10, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de hora. Ahí comienzan ellos a hacer la introducción de alimentos. Comenzamos con la proteína y hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué recalco el tema del horario y no de la comida? Porque no me sirve de nada que me coma saludable y que me coma a las 10 de la noche. Ujú. A partir de una cierta hora, el cuerpo ya no tiene que tener trabajo digestivo, ya tiene que tener trabajo químico, que es cuando el cuerpo empieza a eliminar los desechos del cuerpo. Ujú. Por eso viene el cáncer. El cáncer no viene porque tenemos células cancerígenas. Porque en ese proceso de dormir es donde el cuerpo empieza a hacer la limpieza. Si nosotros tenemos trabajo digestivo, eso se corta. ¿Y qué pasa? El residuo celular, porque las células se van regenerando, ¿verdad? Todo el tiempo. Y ese residuo celular que queda, ese forma el cáncer. Entonces, por eso gente que tiene mal hábito de vida tiene cáncer. No es porque tuvo su abuela, ¿verdad? O sea, volvemos otra vez a lo mismo, Claro. ¿entendés? No, Entonces, por eso es importante el pero no le horario. das ninguna chance a la predisposición genética en porcentajes. Somos predispuestos Ajá. una parte, Ajá. pero no vamos a generar la enfermedad por eso. Claro, ¿Entendés? comprendo. Bueno, ¿me permitís? Vamos a hacer una pausa. La gente ya está escribiendo. Me pregunta, ¿cómo estás en redes, por favor? Que te quieren seguir. Nutriana Gómez. Nutriana Gómez. Tiene muchísimo. ¿Cuántos seguidores tenés? Ahora mismo vamos por los 15,000. 15,000. Sí, bastante. He visto muchísima gente que te sigue. En Instagram. En ¿Estás Instagram. como Ana Gómez. Ana Gómez. ¿Estás en TikTok? En TikTok también la misma cosa. Nutriana. Ana Y en Gómez. Facebook. Y en Facebook, pero no lo uso mucho. No usas Somos mucho. Más amantes del Instagram y TikTok. Sí. TikTok.